Hoy veo que ya están ingresando todos, muy importante en este proceso. Esta web conferencia es muy interesante porque, como ustedes saben, este lenguaje de programación que hemos empezado a trabajar en nuestro proceso de aprendizaje es fundamental. No solamente yo dicto esta materia en esta universidad, sino en otra, y los resultados son exitosos y el mercado laboral en estos temas son muy amplios y están ahorita en búsqueda de mucho ingeniero, tecnólogo, con Profe. alta experiencia. Sí, señor, cuente. Profe, una pregunta, ¿el CIPAS toca confirmarlo en el campus o directamente de acá se lleva la asistencia? No, aquí ya yo tomo asistencia desde ti, entonces no se preocupe. Listo, No profe, sé, gracias. aquí se toma la asistencia antes de terminar la web. Muy bien, voy a compartirles pantalla, me dicen cuando ya vean la presentación. ¿Ya la ven? Me confirman, por favor, si ya Sí, están señor. viendo. Perfecto. Antes de empezar, como la web conferencia anterior, tanto el ingeniero Hermes como yo como director de curso, pues hemos visto una muy buena participación en estos cursos y en estos temas y en estas temáticas. Haciendo algunas observaciones antes de empezar con esto, porque pues han ocurrido algunas cosas que de pronto por mala información de parte de ustedes, pues no se califica de la mejor manera. Entonces, para que esta experiencia, la primera tarea y segunda, pues se haga de la mejor manera. Casos, por ejemplo, de que están dejando mucha información que debería ser entregada por el entorno de evaluación, la están dejando en el foro. Y recuerden que la actividad pues se califica los dos aspectos de acuerdo a la guía. Por una parte el foro individual donde se hace la participación de cada uno de ustedes, foro colaborativo donde se ve la interacción. Muchos de ustedes sí participan, pero ponen ese el trabajo, pero no se le ve esa interacción por parte de sus compañeros. Entonces eso se tiene en cuenta. Y los insumos finales, pues se califican es todo por el entorno de evaluación, porque uno da 3 días más o menos, si no mira más, si no mira si ya participó, porque hay una fecha límite en que ustedes participan, entonces la tarea queda en el otro lugar, no queda en el entorno de evaluación. Entonces tengan mucho cuidado con estos puntos y de pronto los que no están aquí en sala, que después vayan a escuchar la grabación, que les quede esto claro. Muchas veces me preguntan cosas que ya están definidas en la web conferencia. A veces no ven la web conferencia los que no asisten a sala, sino la ven en forma de video en la grabación y no la ven completa y entonces vienen las interrogantes o me preguntan cosas que ya están muy bien explicadas. El ingeniero Hermes muy amablemente, como tutor de muchos de ustedes, eh, está muy pendiente de los CIPAS. Entonces también la asistencia a ellos es fundamental, pues porque apoya y define muy buenas cosas para el proceso. Estas cositas y estas recomendaciones quiero dárselas para que digamos, para algunos muy bien, que han hecho muy bien sus actividades, y otros que de pronto han quedado inconclusas. Yo entiendo que hay situaciones personales que imposibilitan muchas veces cumplir con tiempo. A veces uno entiende y nos justifican y buscamos el medio, la forma para que puedan cumplir la actividad, si es en el tiempo, si de pronto se amplía dependiendo el caso. Eso es lo que uno analiza. Son como de algunas recomendaciones que quiero darles inicialmente y de igual forma para esta tarea de 3 que es un componente práctico, muy importante tenerlo claro. Ya estamos casi en la mitad del semestre, entonces es fundamental que tengamos estas recomendaciones. Bueno, vamos a iniciar nuestra web conferencia hablando un poco del componente en cuanto a la guía. Lo primero es que este tema que se va a tratar vale 125 puntos. Y el punto básico es construir aplicaciones informáticas que requieren el uso de estructuras básicas de programación de acuerdo con requerimientos del programa y la sintaxis del programa o el lenguaje de programación seleccionado, que en nuestro caso pues va a ser Python. Muchos de ustedes ya pues han avanzado muy juiciosamente en algunos puntos de esto. Entonces, cada estudiante debe tener instalado en su computador el entorno de desarrollo para realizar el programa
de acuerdo a un lenguaje de programación, en nuestro caso Python. Python ahorita y muchachos, ustedes están montando en un buen bus, que es lo que el mercado laboral está buscando, como les decía inicialmente. Es muy bueno. Si ustedes no se limitan solamente a lo que nosotros como tutores les explicamos, sino que investigan más y ahorita con el tema de inteligencia artificial, con la ciencia de datos, lo están buscando mucho en el mercado. Entonces, esta es una brecha fundamental para que ustedes arranquen un buen camino en su proceso de desarrollo y de aprendizaje para ubicarse en un proceso laboral muy bueno. Entonces, la actividad consiste en qué? En ingresar en torno a evaluación, en torno de aprendizaje por los diferentes procesos dependiendo del momento para realizar y configurar pues todo lo que se quiere desarrollar. En nuestro caso aquí ustedes van a ver al revisar el lobby, ya me imagino que muchos lo vieron, de cómo instalar y configurar el Python. Sin embargo, algunas cositas les voy a hablar en el momento que empiece la parte práctica. Hay un trabajo colaborativo, como lo hemos venido haciendo, donde hay una sección que tiene por objeto comprender los conceptos básicos del lenguaje, lo que es la instalación, las variables, los tipos de datos, los operadores, los condicionales. Muchos en PCIN ya lo tienen claro, pero aquí cambia un poquito el concepto porque el lenguaje nos da una serie de bondades muy buenas que de pronto van a decir muchos, uy, esto es más fácil que el mismo PCIN, porque Python tiene una serie de bondades. Es un lenguaje de alto nivel, pero muy interesante y muy fácil de programar. Dice que cada estudiante elige un tema y participa en el foro de la actividad para socializar lo que comprenda del tema. Entonces, esto es igual que lo que hicimos en, en la tarea anterior. Hay que construir el documento, hay que construir, como dice, recuerden que hay que hacer una presentación electrónica en línea, en la cual pues ustedes escogen para que se haga en Canva, en SEMrush, en Genially, entre otros, ¿no? Hay que hacer la portada, el desarrollo temático, la referencia junto con el link, ¿no? Eso es importante sobre los temas hablados. Segundo elemento es el trabajo individual. Para el trabajo individual, cada estudiante selecciona un grupo de los ejercicios de algoritmos. Hago un paréntesis, muchos de ustedes, y ojo con eso, un estudiante muy juiciosamente entró de primeras y seleccionó tal grupo de ejercicios y llega otro y hace el mismo. Ojo, porque si ya escogió el primero, uno mira por fecha, hora, quién fue el primero que seleccionó. Tienen que tener mucho cuidado porque hay unos casos y puede afectar su nota. Se escogen el mismo, pero en un tiempo después. El que primero, como dice, el que primero se confiese es el que pues, se absuelve. En este caso es el primero que va a coger el primer ejercicio es el que vale. Sin embargo, pues todos son fáciles. Muchos dicen, yo tengo esas competencias para tal, pero traten de ser muy cuidadosos en ese punto. Entonces se encuentra en el mismo sitio, hay que escoger el ejercicio, el estudiante debe comunicar en el foro qué grupo de ejercicios has seleccionado para que los otros lo tengan en cuenta y no lo seleccionen y construyan los algoritmos en el software Python. El estudiante presenta a través mediante el foro la actividad para instalar el Python. El estudiante puede apoyarse en el lobby, que aquí ustedes ven la ruta, y para el enviar la actividad el estudiante debe adjuntar los archivos en Python de los ejercicios. Todos los archivos deben comprimir un archivo zip utilizando la notación siguiente. Entonces es importante que la tengan como muy claro, que utilicen la forma de crear el archivo. La tarea 3, primer nombre, raya al piso, el apellido y en formato zip. Algunos, pues, cambian esto, entonces uno obliga, traten de conservar estos estándares para que facilite el proceso. Eso sería más o menos lo demás, ustedes ya lo saben, que hay que hacer las portadas, utilizar las normas APA, algunos no tienen en cuenta eso de pronto porque ya lo hacen a última hora y ojo porque eso puede afectar un poco unos puntos la nota. Pues hay que nosotros como eh, digamos, con cierta capacidad de estudio, y si un día ustedes se enfrentan a proyectos y tienen que hacer un proceso de calidad de entrega de documentos y gestión de proyectos en organizaciones, en empresas, yo que estuve en el sector productivo muchos años, uno debe ser muy cuidadoso en las normas de calidad que dan las organizaciones. Entonces aquí, en este caso a nivel académico, la universidad, unos lineamientos en los cuales ustedes deben pues pegarse desde un principio, cosa que llegan a una empresa y se siguen los lineamientos de esta misma manera. Miremos los anexos. Aquí está, pues en esto están todos los ejercicios del grupo 1, el grupo 2, el que ustedes vayan a seleccionar
para el caso. Entonces ustedes cogen esos ejercicios de acuerdo a las temáticas. Muy bien, eso sería en cuanto a la guía y al grupo de las referencias a las cuales ustedes van a empezar a trabajar. Vamos a dar inicio ahora sí a la presentación, una vez aclarados estos puntos. Al final serán las respectivas preguntas, necesito que se me concentren mucho. Vamos tanto con el ingeniero Hermes como yo como ingeniero a trabajar muy pendientes durante el desarrollo de esta sección, durante el desarrollo de este tiempo, que son hasta el 20 y algo, 22 creo que es de octubre, que está esta tarea. Entonces, para que nosotros como sus tutores estaremos muy pendientes de esto. Entonces, la agenda para esta presentación, vamos a ver una introducción a la programación en Python, lo que es un recorderis de la instalación y configuración, lo que son las variables y constantes, los tipos de datos en Python, operadores en Python, condicionales en Python. Muy importante, muy sencillo, se dan cuenta lo fácil que es hacer y trabajar sobre estas tecnologías de desarrollo. Entonces, recordando algunos elementos que son fundamentales, no sobran, aunque muchos de ustedes ya los conocen, pero es importante en este lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? Entonces ahí ustedes ven que eso podemos decir que cada idioma, máquina, o ya sea una máquina o natural, no importa, consta de los siguientes elementos. Entonces, si yo manejo desde el punto de vista de una máquina, pues hay una parte natural en el cual yo pueda desarrollar sobre eso un lenguaje. Es lo que ustedes hicieron en el lenguaje natural, que fue en los algoritmos. En el tema de PSI, se utilizó un lenguaje natural. Entonces, en todo lenguaje hay un alfabeto, hay un léxico, una sintaxis y una semántica, que son importantes que las tengamos en cuenta. El alfabeto es un conjunto de símbolos utilizados para formar palabras de un determinado idioma, por ejemplo, el alfabeto del latino o para el inglés o para el ruso, el kanji, el japonés, el que sea. Entonces hay que conocer un alfabeto. Nosotros aquí tenemos que conocer un alfabeto en nuestros lenguajes para entender lo que significa cada instrucción, cada elemento. Hay un léxico, también conocido como diccionario, un conjunto de palabras que el idioma ofrece a los usuarios. Por ejemplo, la palabra computadora, ya todos nos sabemos qué es. También podemos decir lo que es un chat, lo que son frases y palabras que el léxico nos da. Entonces tenemos que entender el léxico, el lenguaje. Y la sintaxis son un conjunto de reglas formales o informales, escritas en un interpretadas o intuitivamente, y son utilizadas para precisar si una determinada cadena de palabras forma una oración válida. Por ejemplo, soy una serpiente, es una frase sin, digamos, sintácticamente correcta, mientras que yo soy serpiente, soy una no lo es, porque no hay una hilo conductor en la palabra. Entonces hay que entender esa sintaxis de cómo construye mi lenguaje la, la instrucción para que me funcione en forma correcta. Y la semántica, un conjunto de reglas que determina si una frase tiene sentido. Por ejemplo, me comí una dona, tiene sentido, pero una dona me comió no lo tiene. Entonces, fíjense que ya es otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado con estos elementos. Entonces, para que esto, nuestro fin, nuestro objetivo se tenga muy claro, necesitamos de un lenguaje en que los humanos puedan escribir sus programas y un lenguaje que las computadoras puedan usar para ejecutar los programas. Esto es importante. Entonces, hablamos ya de temas como el código fuente, el archivo fuente, elementos que son fundamentales, porque a nivel de nosotros, creadores, ingenieros de desarrollo, tecnólogos de desarrollo con grandes capacidades, tenemos que tener muy claro que vamos a construir código fuente que va a ser interpretado por la computadora, que llamamos el archivo fuente. Hay dos formas diferentes de transformar un programa de lenguaje de programación a un lenguaje de alto nivel en una máquina. El programa fuente se traduce una vez, ojo que esto es importante, sin embargo, esta ley de repetirse cada vez que se modifique el código fuente. O sea, ustedes hacen un cambio y hay que pasarlo por ese proceso para que ese código fuente sea actualizado e interpretado. Por ejemplo, el archivo .exe es el código que está diseñado para ejecutarse, en este caso en Windows, que va a contener el código de máquina. Ahora podemos describir el archivo
en todo el mundo. O sea, ese archivo lo pueden coger, es ejecutable, lo pueden llevar a cualquier lugar para que lo ejecuten, llegue a lo que tenga que hacer. El programa que realizó esa traducción se llama compilador o traductor. Cualquier usuario del código puede traducir el programa fuente cada vez que se ejecute. El programa que realiza este tipo de transformación se denomina intérprete, ya que interpreta el código cada vez que está destinado a ejecutarse. También significa que no puede describir el código fuente tal como está, porque el usuario final necesita que el intérprete lo ejecute. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué quiere decir esto? Que si yo como ingeniero creo el código fuente, pues yo sé qué es lo que funciona, qué es lo que hace, la lógica embebida dentro del código, las reglas de negocio en las cuales están involucradas. Cuando se ejecute, pues el usuario, pues él sabe qué tiene que hacer, pero él está limitado a lo que está definido en ese código. Es importante que tener esto en claro. O sea, nosotros hacemos el código para el usuario. Los usuarios basado en un requerimiento y ese requerimiento pues hará lo que tenga que hacer el código para que funcione en forma correcta. Debido a algunas razones muy fundamentales, en un lenguaje de programación de alto nivel particular está diseñado para caer en una de estas dos categorías. Hay muy pocos idiomas que se puedan compilar o interpretar. Por lo general, en un lenguaje de programación se proyecta con este factor en la mente de sus constructores. Entonces, si pensamos del constructor, sabemos que tiene que pasarlo por ahí. Se compilará o interpretará. Entonces, vamos a entrar ya después de ver pues, estos temas, que es un poco como un poco teórico, pero fundamental. Vamos a analizar qué es Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, primer elemento. Interpretado, orientado a objetos. Dicen que casi todo Python está orientado a objetos, porque muchas cosas pueden instanciarse, y eso es algo muy interesante que ustedes ahorita no lo van a evidenciar tanto, cuando vayan metiéndose en cada vez se van a dar cuenta, porque Python es muy grande. Y de uso generalizado en una semántica dinámica. Y eso del dinamismo es fundamental, que se utiliza para la programación con un propósito general. Y aunque pueda que conozcan lo que algunos llamaban cuando se creó Python, lo que es el Python, como una gran serpiente, donde vienen sus inicios, el nombre del lenguaje de programación Python proviene de una vieja serie de comedia de la BBC llamada Monty Python Film Circus. Por allá se inició. En el apogeo de su éxito, el equipo de Monty Python estaba realizando sus escenas para audiencias en vivo en todo el mundo, incluso en Hollywood. Dado que Monty Python es considerado uno de los dos nutrientes fundamentales para un programador. El otro es la pizza. El creador de Python nombró el lenguaje en honor al programa de televisión. Fíjense que él se inspiró en esto. Aquí hablamos un poquitico ya como Python como tal, que es el lenguaje de alto nivel y, como le decíamos, el apogeo de su éxito fue desde la época del señor Monty Python, ya vemos con este señor llamado Guido Van Rosen. Son características fundamentales como lo creó él, un personaje muy importante, y nació de un grupo de empresas, de compañías que se empleaban a muchos profesionales y a las normas de derechos de autor, digamos, él creó este lenguaje y se involucraron en este proyecto. Hay muchos idiomas cuyos autores son conocidos por su nombre. Este señor nació en el año 56 en Países Bajos y fue uno de los desarrolladores y evolucionó todos los componentes de Python como histórico. ¿Cuáles son los objetivos de Python? En 1999 este señor definió sus objetos en un lenguaje fácil o intuitivo, tan poderoso como los principales competidores, o sea, como Java, como los demás que ustedes muchos ya han escuchado. Y lo más interesante es que es de código abierto, para que cualquiera pueda contribuir en su desarrollo. O sea, muchos de aquí dicen, oiga, yo voy a crear cosas nuevas de inteligencia artificial en un futuro, ¿por qué no? Y pueden involucrarse en ese grupo. El código que es tan comprensible como el inglés simple, adecuado para tareas cotidianas, permitiendo tiempos de desarrollo cortos. Se ha comprobado que si yo pongo a desarrollar en Java cierto proceso, ya es muy bueno, obvio, pero el mismo desarrollo lo pongo a hacer en Python, el tiempo de respuesta a desarrollo es mucho más diferente en Python. Hablemos un poquitico ya de la instalación.
Me imagino que todos ya descargaron el Visual Studio Code, descargaron el instalador del Python, pasado a la guía y el OBI que está definido en el campus. Una vez que ustedes han descargado el Visual Studio Code, ya ahorita les voy a los que no lo han hecho, de pronto algunos están colgados ahí, lo que tienen que hacer unos procesos para configurar el API para que pueda interactuar el Visual Studio Code como herramienta de desarrollo de Microsoft libre, para que pueda yo trabajar, o uno como desarrollador pueda trabajar, interactuar dentro del lenguaje o sobre otros lenguajes, porque eso es una de las características del Visual Studio Code. Ustedes seleccionan el lenguaje, que eso lo vamos a ver ahorita rápidamente en la explicación rápida, dentro de la interfaz. Después de haber descargado, obviamente, desde la página de Python, aparece esta interfaz y la descargan para la plataforma, para Windows o ya sea para computadores Apple. Ya ustedes determinan de acuerdo a sus equipos que tengan en su infraestructura. Una vez instalado, aquí es los pasos normales, siguiente. Entonces ustedes simplemente instalan el Python para el Visual Studio Code, lo que hacen es vincularlo. Muy bien. Voy a salirme aquí un momentico, mostrarles ese puntico como debieron de haber hecho. Ustedes entran a Python, desde el Visual Studio Code yo entro acá. Perdón, cierro aquí unas cositas que tengo. Por esta interfaz aquí al lado derecho dice extensiones. Uno puede aquí manejar una serie de extensiones. Es como la interfaz. Entonces aquí hacen clic aquí, en esta parte donde dice extensiones, dicen buscar y escriben Python. Una vez instalado el Python. Cuando le dicen Python, él aquí al lado aparece todas las diferentes versiones de Python. Entonces ustedes simplemente las seleccionan, ¿correcto? Aquí y las instalan. Extensiones, por ejemplo, para inteligencia artificial en Python, para todo lo que ustedes quieran. Cuando yo le hago clic aquí, por ejemplo, miren, ya está la extensión y dice instalar. Aquí yo ya la tengo instalada o la puedo desinstalar. A veces uno tiene problemas y lo que hace es instalarla y desinstalarla para que solucione algunos inconvenientes. Eso uno lo que hace es instalar. Aquí ya está instalado, entonces no tengo que hacer nada. Simplemente ustedes, en su caso, deberían aquí instalar, se demora unos minuticos mientras él actualiza la extensión para que pueda trabajar. Aquí puedo instalar diferentes extensiones muy útiles que más adelante de pronto veremos algunas muy interesantes dentro del proceso. Para crear una aplicación nueva, simplemente ya aquí selecciono, le digo archivo, que ahorita lo vamos a hacer. Eso es básicamente lo que quería comentarles en esta primera parte de la parte práctica. Continuemos acá. Vamos a empezar nuestro tema fundamental dentro de esta conferencia, hablando de cómo empezar a codificar o a crear código. Por lo general, uno de los lenguajes de programación empieza con el famoso hola mundo, que es lo que casi todo el mundo. Vamos a empezar con la primera instrucción. Por ejemplo, voy a seleccionar el puntero para ir mostrando. Aquí donde dice la función, en este caso, que vamos a empezar a trabajar dentro de Python es la función print. La misma palabra lo dice, donde yo pueda mandar en pantalla los resultados de algo dentro del lenguaje. En este caso le voy a decir print hola mundo. Fíjense que está entre comillas y le digo hola mundo. Es muy sencillo, es una cadena donde está delimitada por comillas y está entre paréntesis. Empezamos con la sintaxis, está la palabra propia de la función en Python print. Ya aquí vemos un comentario, cuando ustedes van a hacer comentario al código, lo hacen con el signo de número, por ejemplo, cuando me entreguen el código, ustedes van a colocar su código, su nombre, le hacen el comentario, mire, este es el programa de acuerdo al grupo seleccionado número tal, del grupo tal. Esto es muy bueno para mí, porque cuando yo vaya a calificar, lo mismo el ingeniero les vaya a colaborar el ingeniero Hermes, para él va a ser muy fácil, junto para mí, revisar qué grupo de ejercicios están trabajando y así mismo, porque como son tantos estudiantes como tantos ejercicios por cada grupo, entonces para uno se le facilita saber cuál está calificando, porque a nosotros nos toca también hacer un checklist de revisión.
Es importante este comentario. Entonces aquí le digo, por ejemplo, Prim, bienvenido a Fundamentos de Programación. Algunos estudiantes acostumbran al inicio del programa Prim, se presentan, miren, mi nombre es tal, grupo de ejercicios tal, y mandan un pantallazo muy bonito y ahí entra la lógica del ejercicio. También es muy valedero. Se acostumbran a documentar el código, no solamente como comentario, sino en la ejecución. Aquí dice, por ejemplo, Prim hola, entonces va a salir la impresión de hola, Prim, bienvenido a Fundamentos de Programación en Python. Y vamos a hacer ejercicio, aquí estoy dando como una fundamentación desde la presentación para que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, Prim, mi nombre es, entonces coloco interrogante, después vamos a mirar cómo lo capturo, después le digo Prim, soy docente. Prim, mi nombre es, mire que hay una cadena que se está armando con separador de coma, mi nombre es, entre comillas, otra cadena, Python, y coloco mi nombre es Felipe. Entonces, es la forma de construir impresión sencilla dentro del desarrollo. Entonces, fíjense que la Tengo una función Prim, pregunta antes de que sí, pase esa parte. cuéntame, pues te voy a responder pregunta, En pero la, en acuérdate la, que al fin, espérate, al final dijimos que así, tomen nota, te la va a responder, porque es que para poder avanzar, yo no importa, tú las notas y al final te la respondo, pero para que ya podamos avanzar, pero dímela ya que la tienes ahí, dime. en la diapositiva anterior, ¿por qué ahí en las comillas están al final de es y al principio de la palabra Python? ¿Por qué? Porque es la forma como uno pueda manejar el print inclusivo dentro lo importante es que esté entre comillas, ya sea simple o comilla doble, lo importante es que esté entre comillas porque va a Ah, ok, salir un mensaje, ok. eso es lo importante, ¿listo? Fíjate que puedo usar o doble o sencilla según el caso. Si no está entre comillas es una variable, que eso lo va, por eso te digo que al final te lo aclaro. Cuando no está entre comillas es una variable del resultado de una operación, de una función, de una lógica. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos acá. Entonces, fíjense, acá tenemos otra de la función prim, diferentes formas de trabajar. Yo quiero que en un argumento que entrega un resultado. Entonces, por ejemplo, le digo mi, coma, nombre, coma, es Monty, Python, coma, step, raya. ¿Qué imprime esta función print en esta cadena? Hay una salida donde dice mi, fíjense, raya, nombre, raya, es, Monty, raya, Python. Este step, una función igual, le estoy diciendo que a esta cadena le ponga un separador de raya. ¿Sí? Esto es un ejemplo de todo lo que yo puedo hacer con la función print, uno de los tantos ejemplos, para que se den cuenta que como función tiene algunos parámetros. Entonces, vuelvo y lo digo. Si yo quiero que salga mi nombre es Monty Python, separado con guión, creo esta instrucción y para que él sepa que hay un separador de guión, le coloco sep de separador igual rayita y a la salida va a ser esta. O también podría utilizar de la siguiente manera. Mi nombre es sep, mírelo, raya al piso en, o sea que finalice con en el, digamos, un asterisco para la finalización. Fíjense en qué momento le dije. Entonces, si yo le digo Monty Python C igual asterisco en igual asterisco enlace para que salta línea y yo le digo salida. Entonces, ¿qué queda? Mi nombre es Monty, ojo, asterisco, Monty asterisco Python punto asterisco. Fíjense que ya utilicé el en al final con un separador de asterisco en cierto momento que dijo la función. Es importante que tengan esto claro desde el momento en que concibo el separador y cómo le digo en qué momento. Esto es a manera de conocimiento si requieren algún día armar una cadena para alguna situación. Hay literales también, los literales o los datos en sí mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un literal se refiere a datos cuyos valores están determinados por un literal mismo. El literal, por ejemplo, entonces tenemos un literal, el 1, 2, 3. Puedes adivinar que un valor representa en cierto momento. ¿Qué tal si fuera una C? No 1, 2, 3, sino una C. Aquí lo llaman literales, algunos lo llaman en cierta medida constantes.
representan algún valor. Tal vez puede ser un símbolo de la velocidad de luz, por ejemplo. También puede representarte la constante de integración, incluso la longitud de una hipotenusa, un teorema de Pitágoras. Bueno, eso lo puedo definir de esta forma, los literales. Eso los vamos a trabajar. Entonces, no se puede elegir el valor correcto sin algo de conocimiento adicional. Y esta es la pista. 1, 2, 3 es un literal y C no lo es. Es importante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se utiliza literales para codificar datos y ponerlos dentro del código. Ahora mismo algunas convenciones de esto. Vamos a mirar qué pasa de lo siguiente. Si yo coloco, por ejemplo, print entre comillas 2 y print 2, cuando sale en consola, como viene aquí, cuando yo ejecute estas instrucciones dentro del código, para un usuario dice, no, es lo mismo. Pero si yo veo el primero está entre comillas, y esto quiere decir que este es un texto el cual yo no puedo realizar ningún tipo de operación, porque estoy manejando el 2 como algo que no es un literal, mientras que el 2 como tal sí es un literal, porque con él ya sé que es una operación, puedo trabajarlo como número. Es importante que lo que esté entre comillas básicamente simplemente es un mensaje de una cadena como si fuera una letra, porque está entre comillas. Es fundamental que tengamos como esa claridad. Entonces yo hago operaciones no sobre datos entre comillas, sino sobre variables que son definidas de tipo numérico. Si lo que está entre comillas básicamente es como si fuera un mensaje, un texto. Entonces son claridades que ustedes deben tener durante el desarrollo de un lenguaje. Hay elementos también dentro de los, digamos, desarrollos que tienen la parte flotante. ¿Qué quiere decir? Entonces hay parte decimal, no vacía. Entonces si vemos hay un punto flotante, entonces yo puedo decir 2.5 o menos 0.4. 0.4 ya hay un punto flotante, que es fundamental, que son los famosos float en algunos lenguajes de programación, o los reales, trabajándoles de tipo de algoritmos, no son enteros, sino con punto flotante. Entonces, si miramos acá, tenemos el 0.4, tenemos, o lo podemos escribir como punto 4. O, por ejemplo, podemos dar el valor 4.0 y te lo podemos dar el valor como 4 puntos. Entonces, fíjense que son formas de representación de los datos flotantes. Eso quiere decir que el 4.0 o 4 puntos no cambia su valor. Hay enteros versus flotantes. Pues todos sabemos que los flotantes, porque tiene decimal, si yo coloco 4 y coloco 4.0 es lo mismo, pero si tiene 4.1 y 4.0 no es lo mismo, porque ya sé que tiene un decimal, entonces hay que tener como mucho cuidado en esos flotantes. Por ejemplo, la velocidad de la luz expresada en metros por segundo es estrictamente, o se escribe directamente y se vería de la siguiente manera, de esta forma. Pero hay formas de hacerlo con notación, que es E exponente 8, o que es importante tenerlo en cuenta con la forma exponencial. Eso lo van a profundizar 3 por 10 a la 8 cuando yo hablo en estas cifras muy grandes para ciertos manejos. Ya hablaba de las cadenas en este caso tenemos la cadena, como vemos entre comillas, Monty Python, está entre comillas, es una cadena como lo decía inicialmente. Entonces, y hay valores booleanos también dentro del proceso. Si yo hablo de un valor booleano, es un valor que puede ser verdadero o falso. Si yo lanzo esta instrucción desde Python, ¿cuál sería el resultado de decir true mayor que false o decir true menor que false? Entonces, uno entra a jugar elementos de lógica booleana. Entonces, si yo miro para el primer caso, si yo le digo que true es mayor que false, pues me va a dar true, predomina el true. Pero si yo le digo que true es menor que false, me dice false. Entonces son elementos que ustedes deben tener un proceso booleano. Si el resultado de alguna variable me da true y la otra false, en el caso de mayor, pues va a dar true. Y en el caso de menor, pues me va a dar false. Importantes estos elementos dentro de los valores booleanos. Y tenemos también los operadores básicos. Fíjense que son elementos que estoy dando dentro del desarrollo en Python. Los operadores básicos tenemos suma,
resta, multiplicación, división, la que es una división doble, el módulo y el exponente. Entonces, si yo le digo print 2 más 2, pues va a ser igual a 4. Fíjense que yo puedo hacer mis pruebas en Python mandando operaciones matemáticas, lanzando una impresión sencilla, antes de meter una variable. Entonces yo le puedo decir print valor 1 más valor 2, y eso viene de una operación matemática. Pero aquí estoy probando simplemente dos constantes, 2 más 2 igual a 4. Sencillo. Operadores aritméticos de exponenciación, como lo ven, doble asterisco, ahí lo pueden ver. La forma de expresión, ¿sí? Con la base. Recuerde que es posible formularlas con ambos dobles asteriscos con argumentos si son enteros. Yo puedo decir print 2 exponente 3 o print 2 exponente 3 punto o print 2 punto exponente 3 o 2 punto exponente 3 punto. Fíjense. ¿Y cuáles serían los resultados? Para el primer caso, si yo le digo print 2 exponente 3, el resultado, como observan, será 8. Pero si yo le digo 2 exponente 3 punto, me das 8.0. Mire que el Python es muy inteligente. Pero si yo le digo 2 punto exponente 3, me va a dar lo mismo, 8.0. Fíjense que esto es importante. Si yo le digo 2 punto exponente 3 puntos, mire lo que me va a dar, 8.0. Son elementos que deben tener muy en cuenta ustedes dentro de la programación, porque a veces esperan unos resultados diferentes. Pero digamos que aquí estoy dándolo con valores enteros, constantes, mientras que ustedes podían tener en cuenta que me dio fue una variable que me dio de flotante, me dio decimal, y el exponente es otra variable que también me dio decimal. Entonces, ¿qué resultado voy a esperar? Entonces, ustedes deben tener como esa claridad de la respuesta. Operadores aritméticas de multiplicación, miren, los podemos ver. Si tenemos 2 por 3, pues me da 6. 2 por 3 punto me da 6.0. Si doy 2 punto por 3 me da 6.0, y lo mismo si digo 2 punto por 3 punto me da 6.0. Fíjense que son elementos interesantes que me da el lenguaje. Los operadores de división, mire, si le digo 6 dividido 3, 2 puntos. Todos me da 2.0 en división en cualquiera de los 4 escenarios. Fíjense que eso se da para la división, tanto en este escenario como en el segundo, como en el tercero. Y aquí viene el resultado producido por el operador división, sin importar si la primera vista es resultado flotante. Entonces yo digo 1 dividido 2, o si parece ser completamente entero 2 dividido 1. En este caso, un problema si en ocasiones se podría necesitar que el resultado de una división sea entero no flotante. Entonces hay que tener como esa salvedad. Entonces miremos acá, división entera. Entonces si yo le digo 6 división entera 3 me da 2. Si yo le digo 6 división entera 3 punto, pues me va a dar 2.0, y las demás pues va a dar 2.0. Son como ciertas reglas que ustedes deben tener en cuenta entre los procesos. Aquí lo hago con valores constantes, vuelvo y lo digo, pero en caso de que fueran con valores de variables, entonces hay que tenerlo claro. Tenemos el módulo. Si yo le digo 14 módulo 4, pues me va a dar 2. Entonces, es el residuo que me queda. Acuérdense del módulo. En este caso me queda un 2. Operadores de suma, mírenlos. Print menos 4 más 4, eso es normal, ya tienen en cuenta los demás elementos. Operadores y sus enlaces, pues miren lo que yo puedo ver, los dos posibles resultados son. Si yo le digo 2 elevado a la 2 y eso me da 2 elevado a la 3, ¿cuáles son las posibles soluciones? Ustedes dicen, ¿cuál será la respuesta? Las dos posibles resultados, o 64 o 256. Si ustedes cogen una calculadora, empiezan a decir, bueno, 2 elevado a la 2 me da 4. 4 elevado a la 3 me da 64. Pero ¿será que será 2 elevado a la 3 y ese 8 elevado 2 elevado a la 256? Pues miren que la respuesta cuál va a ser. Entonces ustedes tienen que determinar. En su caso, pues 64. Lista de prioridades, fundamental. Esto es un tema fundamental en todos los lenguajes de programación y en desarrollos, cuáles son las listas de las prioridades de los operadores. Pues en un desarrollo, la prioridad fundamental del operador es más menos, es lo primero que él hace. El segundo es el exponente, el tercero es multiplicación, división y módulo, y por último, procesos en binario. Entonces,
Si yo lanzo una operación como la que ustedes ven a la derecha, donde yo digo print 5 entre paréntesis 25 módulo 13 más 100, dividido todo eso 2 por 13 y todo eso división entera, dividido 2, la salida va a ser 10. Tengo que conservar el orden internamente de que primero hace la suma, después la resta, después hace el módulo, después hace las que son la multiplicación, adición y módulo, y por último si hay algo binario, y la salida pues me tiene que dar 10. En ese orden, conservando el orden de los paréntesis. Son elementos que en matemática ustedes los deben tener muy claros. Fíjense que son las famosas listas de las prioridades. Entonces, ¿cuál sería la salida del siguiente ejercicio? Entonces, ustedes dicen 2 exponente 4, 2 por 4, 2 por 4. Entonces, ahí tendríamos la salida, ya ejecutándolo desde Python. La primera operación daría 16, la segunda 8.0 y la tercera 8. Y ya por lo que vimos, porque en la del centro 2 por 4 puntos, pues me da 8.0 el hecho de que yo le haya colocado 4 puntos. Pero si yo le coloqué 2 por 4, no le coloqué punto ninguno, pues me da 8. Es sencillo. ¿Cuál sería la salida del siguiente fragmento de código? Print menos 2 dividido 4, 2 dividido 4, 2 división entera 4 o menos 2 división entera 4. Entonces ahí vemos los resultados. Para el primer caso, me daría menos 0.5, el siguiente 0.5, el siguiente daría 0 y el último menos 1. Estas serían como las respuestas. Muy bien. Ya vimos un compendio general de muchas cositas que durante el proceso de desarrollo las van a ir conociendo y las van a ir trabajando y las trabajamos sobre valores constantes. Ahora vamos a entrar a un tema fundamental dentro de cualquier lenguaje, en este caso dentro de nuestro lenguaje Python, que son las variables. Y todos sabemos que son las variables, las trabajamos en PSI, en la parte algorítmica inicial. Entonces las variables nos permiten que hay características, almacenar datos, almacenar resultados, me permiten hacer con esas variables operaciones de sumar, restar, almacenar los resultados para hacer operaciones, cómo almacenar los resultados intermedios y después utilizarlos de nuevo para producir resultados de salidas subsecuentes. Entonces yo puedo jugar con las variables. En un ciclo repetitivo, que lo vamos a ver más adelante, me va a permitir acumular datos, bueno, una serie de elementos que son muy interesantes. Cuando manejemos variables de tipo listas, que lo vamos a ver más adelante, entonces son elementos que nos van a permitir aprender ciertos procesos de, digamos, estructuras estáticas o en algunos casos dinámicas, que son temas un poco más avanzados. En Python ayuda a proteger o ayudará con ello a proteger cierta información. También ofrece ordenadores, ciertos procesos para que en los equipos de cómputo, cuando uno despliegue una interfaz, las variables me permiten en un lenguaje cualquiera que sea capturar información desde un objeto. Entonces es importante estos elementos de las variables. Nombres correctos e incorrectos de las variables. Ojo que esto es importante, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo, dice en Python, no impone restricciones en la longitud de los nombres de la variable, y eso es importante. Sin embargo, uno no utiliza unas palabras muy largas. Por eso no significa que un nombre de una variable largo sea mejor que uno o uno corto, ¿no? O sea, no importa, pero hay que tener como el tema de los nombres mnemónicos, o sea, un nombre corto, pero que diga a lo que hace referencia. Entonces yo defino mi variable, o puedo definir una i como variable, o T34, o tasa raya cambio, o contador, o días por Navidad. El nombre es tan largo que se cometen errores con él. Mire este nombre tan largo. Pues sí, ahí se puede manejar esa variable, pero no es lo correcto. Utilizamos un nombre mnemónico como por ejemplo tasa raya cambio, o mi variable, o días para Navidad. Sé que el nombre mnemónico me dice qué es lo que hace la variable. En vectores, en listas, en algunas cosas se utiliza la i como variable, pero de pronto para ciclos repetitivos sí, pero para variables ya de cierto uso no utilizo ese tipo de variable.
Además, Python permite utilizar no solo las letras latinas, sino caracteres especiales en otros idiomas. Eso es importante. Fíjense que, aunque nosotros no manejamos otros idiomas, pero también lo utiliza. Adiós, señora, mire que esos símbolos pueden utilizar, nosotros no lo vamos a utilizar. Miren lo que no son correctos. Ahora vemos algunos nombres incorrectos. Yo coloco 10T. Eso no es una variable. ¿Por qué? Porque empieza con un número. Tasa, espacio, cambio. Contiene espacios. Aunque hoy en día muchos lenguajes, muchos archivos, por ejemplo en Word, utilizan que uno puede hacer hasta con espacio. Pero nosotros como desarrolladores tenemos que tener muy claro que tenemos que tener un orden lógico de programación para las variables. Si yo coloco tasa de cambio, colocarle tasa raya al piso cambio, o pegado la palabra tasa cambio, pero no tasa espacio porque eso no es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí defino una variable, ya haciendo lo de Python, defino que la variable, la var igual 1. Entonces, si yo le digo print var, fíjense que ya no va entre comillas, la variable dice que es 1 cuando la mande a imprimir, la salida. Y si yo coloco var igual, entre comillas, 3.7.1, yo no puedo hacer una operación con esto, acuérdense lo que les decía al inicio, porque es una cadena, porque está entre comillas. Entonces le digo, la versión de Python es 3.7.1 y le digo print, pues me va a imprimir lo que ustedes ven en pantalla al lado derecho, 3.7.1, que esto es muy importante que lo tengamos claro dentro del proceso. Identificar muy bien las variables. Miremos otros casos. Si yo le digo var igual a 1 y le digo print var y después le digo la variable es igual a var más 1, ¿qué estoy haciendo ahí? Sencillamente a la misma variable que definí en 1, ojo, le incremento 1, si ustedes observan, le incremento, como lo hicieron muchos en PSI, a la variable que definí que vale 1, le sumo 1 y el resultado me lo deja en la misma variable, le imprimo. Si yo lanzo este código la primera vez cuando entre aquí con este print, me va a imprimir 1 porque hasta ahí, hasta esta línea, la segunda línea vale 1. La tercera línea le sumo 1 a var y ya el resultado va a ser 2 y por eso lo imprime en la cuarta línea que me va a imprimir 2. Fíjense qué sencillo el código. Y fíjense que aquí yo no le definí el tipo de dato. Él asume qué tipo de dato. Es algo muy bueno de Python, está asumiendo que es un tipo de dato numérico. Es algo muy bueno. Hay casos en que vamos a ver los tipos de datos, pero aquí está asumiendo que es un número. Ahora, miremos este otro ejercicio. A es igual a 3.0, B es igual a 4.0. Y hago una operación donde dice C es igual a exponente 2 más B exponente 2, eso exponente 0,5. Y imprimo, entre comillas, para que sea bonito, entre comillas, C es igual para que me diga que el resultado de C, C, para que me imprima el resultado de la variable de la operación. Entonces, cuando yo imprima, pues me va a salir el resultado que C es igual a 5.0. Fíjense la operación como lo hizo, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Por eso fue tan importante identificar cuáles son las formas de las operaciones y cómo se deben desarrollar. Fíjense que Python es muy intuitivo. Vamos a entrar ahora a algo importante. Listo, ya sabemos que se pueden crear variables, que yo pueda mandar impresión, puedo hacer jugar con ellas. Entonces, pero yo también como usuario necesito y como desarrollador necesito capturar datos en la interfaz. Entonces vamos a ver la función input. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que quiero entrar, pues yo voy a utilizar un print para que me diga que los datos que yo quiero entrar, qué datos quiero ingresar. Así como en PSI decíamos, necesito que me lea en pantalla me salga un mensaje, digite la nota 1 y después la leo. Aquí en Python es lo mismo, necesito que me mande en pantalla algo que desde consola me diga, oiga, digite cierto dato para que el input lo tome en una variable. Entonces la función input es capaz de leer datos que fueron introducidos por el usuario y pasar esos datos al programa en ejecución. Entonces yo cojo los datos, hago con ellos en una variable y juego con ellos. Vamos a mirar cómo funciona la función input. Entonces, por ejemplo, miremos el caso. Creo una variable igual a 1, imprimo var diferente
mírenla, igual a 0. Entonces le digo, print, digite algo. Entonces le digo, input. Entonces le digo, ¿qué va a digitar? Algo. Entonces le digo, cojo ese algo que le capturé y le digo, ¿en serio? Cuando yo lo imprima. Entonces, cuando yo digito, le digité, cuando yo ejecuté el programa, le dije, hola. Apenas le digo hola, él va a imprimir ese hola en el input, en algo. Cuando yo le diga, como digo, estoy imprimiendo ese algo que capturé y le digo en serio, le digo, dime algo, hola, ¿en serio? Es lo que imprimió. Fíjense, tan interesante y tan sencillo. Estoy capturando el input simplemente en una forma directa a una variable llamada algo. Esa es una primera forma de capturar un dato en una variable definida. Fíjense que la variable no tuve que definirla, sino que una vez se definió en tiempo de ejecución durante el desarrollo del input. Miremos otro caso. Si yo le digo print algo y después le digo, oiga, ese algo voy a capturar ya ese algo en un float, o sea, en un tipo de dato diferente numérico, o sea, que tenga decimal. Entonces le digo, algo es igual a float, que es el tipo de dato, abro paréntesis, esa es la sintaxis, input, démele una entrada y quiero que me saque un mensaje que me diga inserta un número. Tengo que ser muy claro en lo que el input me va a pedir en ese float. Entonces le digo que en ese algo, en el número que yo quiera, y queda en algo. Coge esa variable algo y lo elevo a la 2.0 y lo dejo en la variable resultado. Y después le digo print, imprímame ese algo que capturé y el cuadrado es, porque lo elevé al cuadrado, lo elevé a la 2 y lo pongo después de la cadena entre comillas de lo que me va a mostrar, coma resultado. Entonces, en ese caso, si yo coloqué 4, entonces fíjense lo que él va a colocar. 4 es igual al cuadrado es 16. Fíjense tan interesante y tan sencillo que es simplemente capturar un dato de tipo float, llevarlo a una variable, coger ese resultado de ese llamado algo, exponente 2, llevarlo al resultado y mandarlo a una salida tomando la variable que capturé llamado algo, mandando un mensaje que diga al cuadrado es e imprimiendo el resultado de salida. Sencillo. Ahorita vamos a ver los ejercicios ya desde la aplicación. Muy bien. Sigamos. Aquí, por ejemplo, vamos a capturar dos datos. Fíjense. Yo podía poderme digitar este código, pero por tiempo, para que fluyamos más, pues ya tengo los ejercicios ahí en pantalla y ustedes entenderán. Si yo me pongo a crear código, pues sí, muy bueno, pero me demora. Al final vamos a hacer uno de los ejercicios del taller y vamos a mirar ya unos en ejecución. Entonces, por ejemplo, vamos a capturar. Primero, necesitamos saber insertar unos datos para la longitud del primer cateto, para saber que la longitud de la hipotenusa. Entonces, vamos a definir primero cateto A, cateto B. ¿Correcto? Fíjense que es una variable, como se indicó, muy bien creada, cateto raya A, cateto raya B. Igual al tipo de dato float que le voy a capturar una entrada input con un mensaje que diga insertar la longitud del primer cateto. Después insertar la longitud del segundo cateto, pero en la cateto B. Y una variable de tipo hipotenusa igual a cateto A elevado a la 2 más cateto B elevado a 2 y todo ello, resultado de eso, elevado a 0.5. Mando a imprimir la longitud de la hipotenusa es, coma, hipo. Y podía haber impreso el cateto A y el cateto B como lo hicimos en el anterior ejercicio, pero aquí simplemente estoy imprimiendo el resultado. Si yo lo ejecuto, en este caso, para el caso de la longitud de la hipotenusa es 5 dependiendo del dato que yo le haya capturado. Entonces, insertando la información tanto el cateto A como el cateto B. Fíjense lo sencillo que es desarrollar en este tipo de lenguaje. Este es un poco más complejo. Vamos a irnos ya para estos ejercicios, para poderlos explicar. Vamos a irnos directamente sobre Python, que tengo ya varios definidos que me parecen bien interesantes. Entonces vamos a ver el primerito. Este fue uno de los que hicimos. Ustedes digitan el código, vuelvo y digo, ustedes entran por acá, le dicen nuevo archivo, crean el código y lo graban como
el nombre que ustedes quieran. Yo le coloqué web conferencia archivo 1. Yo lo hago acá, digito el código. Si se activa algunas opciones, tiene autocompletado para ciertas funciones. Aquí esta parte de abajo, la parte de terminal de consola, aquí yo puedo borrar los resultados, le digo ejecutemos aquí arribita al lado derecho, él lo ejecuta, soy docente, mi nombre es Python, Felipe Ortiz, bueno, es sencillo, como lo vimos anteriormente, miremos este segundo, print, mi nombre es Monty, esto lo escribe uno con el separador, lo ejecuto y efectivamente, perdón, borramos acá para que podamos evidenciarlo mejor, lo ejecuto y me dice mi nombre es Monty Python, tal como lo explicamos. Nos vamos con el siguiente. Fíjense. Mi nombre es tal, lo mismo, como lo sigue Monty Python con el encadenamiento y con la finalización en salto de página. Lo ejecutamos, borremos acá. Y me dice mi nombre es, mire que le coloco un separador raya en el primer momento, en el segundo le coloco el asterisco desde es Monty asterisco Python punto, que así lo coloqué con el separador. Tenemos el siguiente, fíjense la prueba lógica para valores booleanos, le digo, y me da true y false. Para el primer caso, true es mayor que false, me da true. Para el segundo, si true es menor que false, pues me da false. El siguiente, con los exponentes, volvemos acá, les vamos a mirar, me da 256, como lo hablamos, 2 elevado a la 2 y el resultado 2 elevado a la 3 me da 256. Vamos con el siguiente, este es un poco más complejo, los que mencioné en la presentación. El resultado me da 10.0. Recuerden la ley de los símbolos, de los signos y demás. El 7, este es bien importante, que yo quería comentar. Es un poquito largo. Para ello vamos a centrarnos a un tema fundamental dentro de la presentación para llegar a ese punto, que es la famosa prueba lógica. Muy bien. Y ya los vimos. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo valor es igual a 0? Entonces aquí viene una cosa bien importante dentro de este proceso. Si ustedes observan este código, solicitar al usuario que ingrese un número entero. Entonces, fíjense, cuando ustedes les vaya a presentar, capturar números solamente enteros. Sí, solo sí hay que capturar con la variable tipo int. Se le define una variable tipo número entero, aquí la defino, le digo input, por favor, ingrese un número entero y queda el número entero y aquí lo imprimo. Este es, ingresó un número entero, con la variable número entero. Pero si solicito un número real, entonces es lo mismo. Número real es igual a float, input, por favor, ingrese un número real, o sea, un número 3.5, lo que sea. Y si le dice imprime un número, ingreso el número real, para que lo imprima en este caso. Solicitar al usuario que ingrese un carácter, entonces fíjese, carácter es igual a input. Fíjense que ya no se define tipo de dato. Él por defecto, si no le coloco ni entero ni float, él ya sabe que es un tipo carácter. Entonces, por favor, ingrese un carácter. Entonces, yo puedo citar una palabra, una letra, lo que yo quiera. Imprimir el carácter, pues lo imprime con la variable que haya definido. Eso es para la forma de capturas que puede hacerse con el input. Eso en los ejercicios usted tendrá que capturar datos enteros, reales, entonces, para que los tengan muy claros. Entonces, aquí vemos algo importante. Instrucción if else. En la anterior web conferencia hablamos de la famosa prueba lógica, donde en ciertos procesos hay que hacer un operador donde hay un if, el if o else. Es una prueba lógica que en los casos el operador es igual. En el caso si se compruebe que las dos se cumple una condición del resultado que sea true. Como les decía, el true es una prueba lógica entre el true o false, si son o no son iguales, entonces dependiendo del caso. Entonces hay operadores de comparación. Él asume, si yo le digo que var es igual a 0, asigna un valor a 0, pero si yo le digo que print, el var es igual a 0, como estoy haciendo un operador de comparación, es como si le estuviera haciendo que si if var es igual a 0, él asume que está haciendo una prueba lógica. En este caso, si yo le digo que la variable que es igual a 0
y le coloco que si esa variable es igual a 0, me da true. Y si yo coloco que var es igual a -1, no igual a 0, pues me da false. Entonces, fíjense qué tan importante es tener claro el manejo de la forma de crear la definición de la lógica. Ahora, de igual manera yo puedo decir cuando no es igual. Mire que este es el símbolo cuando no es igual. Si yo le digo var es igual a 0, prim var diferente de 0, pues me da falso, porque no es diferente, es igual. Pero si yo le digo var es igual a 1, ¿sí? Y le digo que var, ojo con esto, es diferente de 0, ahí me va a dar igual true. Fíjense que está haciendo una prueba lógica embebida dentro del prim. Y aquí volvemos a los operadores, que los tengan en cuenta. Operadores, pero operadores de suma resta, los de comparación, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Ténganlos en cuenta que ya los vieron dentro de la parte algorítmica inicial. Y viene los condicionales de ejecución condicional. Entonces, ya sabes que, digamos que en Python hay que cumplir una serie de elementos fundamentales igual que cualquier lenguaje, que se cumpla o no una condición, si se cumple o no se cumple. Entonces, si es cierto o no hacer esto y si no haga otra cosa. Y eso es importante que en las famosas pruebas lógicas las tendrán que trabajar. Ya en los CIPAS con el ingeniero web, con el ingeniero Hermes, podrán ustedes mirar en esas web algunos ejemplos más profundos sobre los temas de las pruebas lógicas. Aquí vamos a ver algunos, cómo funcionan estas declaraciones. Si la condición es cierta, representa el valor de verdad; si no lo es, cómo se declara. Hay una sangría, en el caso de que si no se cumple, que identifica por dónde se va la parte cierta o por dónde se va la parte que no es cierta. Entonces, por ejemplo, si clima es bueno, entonces ir a caminar. Fíjense que hay un salto, hay un tabular entre ir a caminar; si no, pues voy a almorzar. Entonces son cosas de la prueba lógica. Si el clima es bueno, saldremos a caminar, o si no, después iremos a almorzar. Bueno, depende la lógica que ustedes crean en la prueba lógica. Entonces, la declaración if es importante porque me permite evaluar ciertos condicionales, ciertos elementos de una regla de negocio en un proceso. Entonces, se queda dormido, digamos, si un determinado desarrollo dice sin dormir se queda dormido cuando cuenta 120 ovejas. El procedimiento de inducción del sueño se puede implementar como una función especial llamada dormir, soñar. Es una función que eso lo vamos a ver más adelante. Todo el código toma la siguiente forma. Si contador de ovejas es mayor de 120, evalúa, hay un comentario, una expresión prueba. Entonces, si se cumple, es dormir, soñar, se ejecuta si la expresión de prueba es verdadera. Y se puede leer de la siguiente manera: si contador de oveja es mayor o igual que 120, entonces duerme y sueña. Es decir, ejecuta la función duerme, sueña. Son elementos de la prueba lógica. Entonces, si condición true o falso, ejecuta si condición true. En caso contrario, entonces viene el else, o sea, si no se cumple. O sea, si se cumple la condición, entra por acá; si no se cumple, entra por acá. Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro de esta teoría. Entonces, si el clima es bueno, ojo, viene un anidado. ¿Y qué es anidado? Declaraciones anidadas. Viene otra pregunta interna, en la cual tiene la misma definición, un si se cumple o si no se cumple. Puede ocurrir. Por ejemplo, si el clima es bueno, listo, dice que sí. Y que además encontremos un buen restaurante. Entonces viene otra prueba. Si encontramos que el clima es bueno y otra pregunta, encontramos un buen restaurante, pues podemos almorzar. Pero si encontramos que no es un buen restaurante, entonces vamos a comer, nos vamos por el sino a comer un sándwich, aunque el clima siga siendo bueno. Fíjense tan importante esto. Pero si el clima ya no es bueno, ya no entró por acá, sino se va al else y hace otra pregunta: ¿hay boletos disponibles? Entonces vamos al cine. En caso contrario, ir de compras. Fíjense, para que se entre a esta pregunta,
tiene que el clima no ser bueno. Y para que se entre a esta lógica, a esta pregunta, tiene que el clima ser bueno. Entonces, esto es muy importante que miren muchos ejemplos en internet y más el apoyo de los CIPAS o las preguntas que nos pueden hacer por los diferentes medios de comunicación del grupo Team. Resolveremos inquietudes sobre estos puntos que son un poco complejos en la medida que entienda la lógica de cómo es que se hace. Vuelvo y digo, hay una lógica de negocio, en este caso una lógica que me va a permitir que esto funcione. En este caso, todo va en tema del clima. En este caso, si el clima es bueno, pues hago todo esto, pero esto está condicionado a dos elementos. Y si el clima es malo, pues estoy condicionado a estos dos elementos. Fíjense tan importante que es. Miren aquí otro. Es el que voy a explicarles ahorita en el ejemplo. Aquí quiero verlo más en el código, creo que se lo tengo aquí. No, creo que no lo tengo. Bueno, miremoslo por acá, porque para digitarlo se nos va mucho tiempo. Entonces, sigámoslo mirando, lo voy a explicar desde la presentación. Vamos a mirarlo despacio. Digamos que solicitar, vamos a mirar todo el tema desde el elemento de capturar elementos desde la edad, un nombre para hacer un ingreso desde una solicitud de una edad, solicitar un nombre y basado en eso que el sistema me haga algún tipo de proceso para realizar alguna operación, ya sea de cálculos o realizar algún tipo de proceso. Por decir algo, en el primer elemento del programa vamos a solicitar el nombre de una persona. Con el nombre va a ser de tipo carácter, donde solicitamos el nombre y queda en la variable nombre. Después le vamos a solicitar una edad. Fíjense que es de tipo entero, la edad es de tipo entero. Ya tenemos dos datos capturados. Seguidamente vamos a solicitar el nombre, el número decimal y convertirlo a la entrada en float, número decimal. Entonces ingresa un número decimal y va a quedar capturado en número decimal. Hacemos un menucito, mire cómo se hace un menucito sencillo. Solicitarle al usuario que elija una de las opciones del menú. Print, elija la opción. Si es 1, saludar. Si es 2, calcular algo. Y si es ya, entraría la opción del input. Ingresa el número de la opción que desea. Entonces, si quiero saludar o quiero calcular algo. Entonces, aquí ya viene. Solicitar al usuario el ingreso de la cadena sin mostrar la pantalla. Entonces, contraseña. Entonces, creo una variable tipo contraseña y le hago una entrada, un input, como lo vimos anteriormente. Ingresa tu contraseña y queda en la palabra contraseña. Entonces, ¿qué hemos hecho? Capturar un nombre, capturar una edad y capturar un número decimal. Luego solicitamos una opción de un menú en una variable llamada de tipo input en una acción. Después vamos a decirle, a mostrar en un mensaje que muestre la información ingresada. Primero, capturamos el nombre, ¿cierto? Quedó en la variable nombre. Coloco aquí el puntero, perdón, para que podamos visualizarlo. Entonces aquí lo miramos, capturé el nombre y aquí lo estoy imprimiendo, miren. Después le digo, hombre, quiero que me imprime la edad. Aquí la capturé, listo, capturé la edad. Muy bien, quiero tu edad. Entonces, como me pidió la edad, aquí en la edad, pues le imprimo. Miren, tu edad es con un mensaje. Seguidamente, el número decimal ingresado. Él me pidió que ingresara un número decimal. Mira, aquí lo ingresé. Entonces lo imprimo. ¿Correcto? Como yo hice un menucito, digo, realizar la acción función de la opción del menú. Entonces le digo, sí, ojo acá la pregunta. Viene la prueba lógica. Yo capturé en la palabra o la variable opción, mire, opción del menú acá. Ingrese el número de opción a elegir, o saludar o calcular algo. Es una prueba lógica. ¿Qué quiero hacer? ¿Saludar o calcular algo? Dentro de la prueba lógica le digo, si es 1, pues me va a decir que quiero saludar. Entonces, si es 1, le digo print, hola. ¿Y qué imprime? El nombre. ¿Cuál nombre? Pues el que capturé aquí en la primera opción de entrada del input. Listo. Ah, no, que no le di 1, sino la opción 2. Entonces, el if, mire, se ve por la prueba lógica que si no es 1 es porque puede ser 2. Entonces le digo opción igual 2, imprima realizar cálculos. ¿Cuáles cálculos? Los que sea, suma, resta. Aquí simplemente estamos manejando una impresión como para que ustedes vean cómo funciona la prueba lógica.
pero no es ni la 1 ni la 2, entonces si yo digito 3, me va a mandar un mensaje que dice opción no válida. Y fíjense lo sencillo. Después dice, mostrar la contraseña. Print, la longitud de la contraseña es. Entonces hay una funcioncita que se llama len, una función que no se las había explicado, pero aquí la van a aprender. Le digo, la longitud de la contraseña es cuál. Entonces, como yo capturé la contraseña aquí, miren, yo hice una entrada a la contraseña, me dice que la contraseña que dije que tiene 5 caracteres, o 2, o 3. Fíjense la lógica tan sencilla. Primero que todo hice una captura de unos datos, de unos tipos de datos. Después definí un menú que me va a presentar el usuario. Después le capturé una contraseña. Después mandé la impresión de lo que capturé. Después, de acuerdo a la solicitud del menú, dependiendo una lógica que me dice de acuerdo al menú que si la opción es 1 haga algo, que si no es 2, no es 1 sino 2 haga algo, y que si no es ni 1 ni 2 haga otra cosa. Y por último, imprime algo de acuerdo a algo que yo capturé, de acuerdo a una lógica que tiene aquí metida dentro del ejercicio. Pero fíjese que tiene su prueba lógica y estoy capturando algo. Esto sí que es importante dentro del proceso de desarrollo. Tener como esa claridad en que un desarrollo pues tiene ciertos elementos fundamentales y que para que haya una prueba lógica pues tiene que haber unos elementos de captura con unas reglas de unos datos que entraron o variables o constantes para que se cumpla el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo del clima. Aquí vemos una prueba, otro ejercicio. Me gusta que hagamos hartos ejercicios donde yo le pregunto, ¿cuál es tu edad? Fíjense. Pero fíjense lo importante de esto. Yo capturo la edad en una variable de año y le digo entero. Y le digo, si la edad es menor que 18, imprimes menor de edad. Si no, imprime eres mayor de edad. Fíjense la prueba lógica, sino que aquí quedó tapadita, qué pena. Dice, if age menor que 18, entonces si se cumple, es menor de edad. Si no se cumple, eres mayor de edad. Fíjense la lógica. Es dependiendo de lo que yo capture en el input. Y defino la variable age, que es la que me va a funcionar. Es una prueba lógica. Ejercicio 2. Escribe un programa que almacene la cadena de caracteres contraseña en una variable. Pregunte el usuario por la contraseña. Imprime por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada en la variable sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas. Entonces, mire lo interesante de este código. Define una variable key llamada contraseña. Creo una variable password igual a input, para que le digo input introduzca la contraseña en password. Cojo key, que es la contraseña, ¿sí? La variable contraseña, y le digo igual password lower para definirla, como dice el usuario con el que coincida. Entonces, si coincide con esta variable que igual a password lower, si coincide la contraseña coincide. Si no, la contraseña no coincide. Fíjense tan interesante de esa prueba lógica. Otro ejercicio. Los alumnos de un curso se han dividido en dos grupos, A y B, de acuerdo al sexo y el nombre. El grupo A está formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los nombres con un nombre posterior a la N, y el grupo B por el resto. Escribe el programa que pregunte al usuario sin nombre y sexo y muestre por pantalla el grupo que corresponde. Entonces, miren, primero que todo defino la variable nombre, capturo cómo te llamas y capturo el nombre. Después digo cuál es el sexo, gender, M o H, o H. Gender es igual a M y hago una pregunta que dice name lower menor que M, grupo A. Selender analiza también tipo de letras, para este caso A, y si no, grupo B. En caso contrario, que el lower sea mayor que N, ¿sí? Pertenece al grupo A, y en caso contrario, grupo B. O imprime tu grupo de acuerdo al grupo que corresponda. Aquí utiliza unas funciones especiales para el manejo del lower. Son cosas que importante que las conozcan, más no quiere decir que en los ejercicios que van a hacer los van a trabajar. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio para terminar de la tarea. ¿Correcto? Vamos a crear un nuevo proyecto acá. Vamos a tomar uno de los ejercicios, busquémoslo acá, creo que quiero que miremos este.
de la tarea. El que le tocó este está de buenas. Dice, construir un programa que permita verificar si una persona es mayor de edad. Para esto debe solicitar el año de nacimiento, ojo, calcular la edad, si la edad es mayor o igual a 18, mostrar un mensaje por consola que indica que la persona es mayor de edad, de lo contrario que muestre un mensaje indicando que es menor de edad. Fíjense que es sencillo, vuelvo y lo leo. Siempre acostúmbrense en cuando hagan un ejercicio, en un requerimiento hay que leerlo 2 veces, hasta 3 si es muy grande, como para que uno conceptualice que el ejercicio, entender las reglas de lo que está pidiendo. Vuelvo y lo leo. Realizar un ejercicio siguiente con la función if-else. Construir un programa que permita verificar si una persona es mayor de edad. El primer elemento, vamos a verificar si una persona es mayor de edad. Después, para esto debe solicitar el año de nacimiento. Para ello, vamos a hacer el cálculo de edad y si la edad es mayor o igual a 18, mostrar un mensaje por consola que indique que la persona es mayor de edad. De lo contrario, que muestre un mensaje indicando que es menor de edad. Fundamental en este ejercicio, pues tener qué me dan, qué me piden, cómo lo hago. ¿Qué me dan? Pues me dan una edad. ¿Sí o no? Me dan una edad. ¿Qué me piden? Validar si es mayor o menor de edad. ¿Y cómo lo hago? Pues entra la lógica de lo que ustedes han aprendido y van a poner en práctica. Entonces, iniciemos. Entonces, lo primero, voy a colocar un comentario que diga, pues ustedes tendrán que escribir lo que les indiqué al inicio. Vamos a colocar un comentario que dice verificar la edad de una persona. Vamos a manejar o vamos a importar algo que son las librerías que no les dije. Hay momentos para este ejercicio, pues lo quiero hablar con una librería que me permite manejar el tiempo, la fecha y la hora, date time. Es una función muy importante que me permite manejar la fecha y la hora. ¿Correcto? Después le voy a decir una variable llamada fecha, ¿sí? Y la fecha le vamos a decir igual, ¿sí? A input, abro comillas, doble comilla, fíjense que el me completa y le digo ingresa tu fecha de nacimiento. Toca ser muy claro con el usuario. ¿En qué forma? Eso es lo que permite la función. YY raya MM raya DD. 2 puntos espacio para que sea bonito. ¿Listo? Ya tengo definida la primera variable y que me diga, oiga, ingrese en la variable fecha de acuerdo al formato de esta forma día, mes, año separado con guión. Después le digo, ojo, coja la fecha, ¿sí? En el formato datetime, miren aquí aparece, autocompleta, punto, datetime, punto, y utilizo la función strp time. Es para este ejercicio utilice estas funciones, se pueden hacer de otra forma, ¿no? Ustedes pueden decir, simplemente captura una constante, una variable que sea la fecha del año de hoy y le reste, muchos hacen eso, y listo. Y le resta la fecha que le capture la fecha en que cumplió o que nació, y listo. Pero aquí lo estamos haciendo un poquitico más sofisticado. Y listo. Aquí ya tengo definido para restar de la fecha del día menos la fecha que yo capturé. ¿Correcto? Y le digo, la edad es igual al datetime punto datetime new. Abro y cierro la nueva fecha punto year menos la fecha del año punto year.
Vuelvo y digo, no quiere decir que todo lo tengan que hacer ahí porque se pueden confundir. Print, vamos a imprimir, entre comillas, tu edad actual es 2 puntos espacio y pongo la variable como les enseñé. Después de la comilla coloco la variable edad. Listo. Hasta ahí tengo la primera parte. Vuelvo y digo, digito, ingreso la fecha de nacimiento, después hago una función que me dice el datetime del string de la fecha menos la fecha del año. Después cojo la edad y cojo la edad del año y le la resto a la fecha capturada y imprimo esa edad. Pero hasta ahí no va el ejercicio. El ejercicio me necesito determinar si es mayor o no de edad. Te digo, si if edad es mayor o igual de 18, punto y coma, haga algo. ¿Qué hago? Te voy a decir, bueno, aquí hay importante, ojo que esto es fundamental, colocar los 2 puntos, pues si no saca error. Print, hablo y cierro, y le mando un mensaje que diga, ojo, eres mayor de edad. Mayor de edad. Si no, ojo, else. Vamos a mirar acá, ojo con esto. Else 2 puntos. Si no coloco los 2 puntos, saca error. Sintaxis, acuérdense de la sintaxis. Print, lo mismo, doble comilla. Puedo copiar este mismo mensaje, si quisiera lo que hago es cambiar y le digo, eres menor de edad. Vamos a hacer una prueba si nos falta algo, la voy a llamar tarea 2, por ejemplo. Listo, vamos a ver, de pronto me saca error si no he definido la variable, claro. Resulta que les va a pasar a ustedes cuando definen variables que si no hay componentes instalados, entonces puede generarles este problema. Hay que bajar librerías en las cuales ustedes hagan que funcione la librería como tal para que funcione la edad. Vamos a ver si este caso nos funciona. Yo lo tenía en otra máquina. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago yo? Ustedes le pueden decir, por ejemplo, a Google, ¿cómo hago yo para que la librería, por decir algo, como son tantas librerías, usted le puede decir, en esta librería, entonces busquemos en Google, y es muy sencillo, porque les puede pasar, dicen, vi un ejemplo, profe, donde hay una librería, cómo instalar la librería, mire, les doy unas ideas de cómo instalar esta librería en Python. Cómo instalar la librería en Python. Esto les puede servir mucho para cuando les ocurre. Entonces, librería es crear una librería datetime en Python. Entonces, aquí está la información de cómo se maneja, qué formato utiliza, todo lo que ustedes quieran saber sobre esa librería. Entonces, miramos aquí ya dentro de la página de Python qué puede hacerse con la librería. En algunos casos hay que crearle el pip. Bueno, hay una serie de elementos que ustedes tienen que investigar para descargar la librería. Fundamental que la tengan en cuenta. Las librerías a veces están directamente dentro del código, pero en algunos casos hay que instalarlas. Esta librería Time puedo manejar calendario, tipo, zona, ¿correcto? Entonces es fundamental que tengan cómo se utiliza y se marquen para que las puedan usar, porque muchos de ustedes dicen, profe, es que yo quiero utilizar una librería y no hacerlo a punta de código. Entonces para que lo tengan como muy claro ese punto dentro del proceso de desarrollo. ¿Correcto? Entonces, en este código que acabamos de ver, vamos a mirar si nos funciona. Si no he descargado la librería, voy a, espera un segundito, abro acá. Voy a coger este datetime. Listo.
Aquí lo voy a corregir, coloqué data y es date. Listo. Miremos si nos funciona la ejecución. Tiene otro errorcito de sintaxis. Un segundito, la ponemos acá a ver si ya funciona bien. No sé por qué no me lo está tomando. Ya sé por qué es. Está en type. Miremos. No me funciona. Quería mostrárselo bajo este parámetro, pero no me está. Ya sé. Falta algo importante acá en el código. Listo. Entonces ya tenemos definido la función, tenemos la entrada, vamos a su ejecución. La ejecuto. Fíjense que aquí ya me está pidiendo la fecha. Entonces yo le digo que yo nací en 1964, raya 02, raya 19. Uy, algo pasó acá. A ver, la data new.year menos fecha.year. Se reventó el programa. Un segundito, a ver qué más puede ser. Miremoslo de nuevo, si fue que digité mal. Fecha de nacimiento. Entonces, año 1964, raya 02, raya 19. Si se revienta, nos falta algo de la fecha. A ver, miremoslo. Que aquí ya lo tengo, miremoslo de nuevo acá. Perdón, lo ejecutamos. 1964, 02, 19. Listo, mire. Tu edad actual es 59 y eres mayor de edad. Fíjense que automáticamente lo dijo. Tomó la edad, me sacó en conclusión, basado en esta rutina, de saber la fecha actual con la fecha capturada, si la edad, digamos, mayor de 18 o menor. En este caso me dio que era menor de edad. Fíjense que lo utilicé como una función. Hubiera podido haber capturado la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento y me daría la edad. Esa era la forma más sencilla, ¿no? Simplemente en una variable de captura que fuera simplemente la fecha de hoy con la fecha de captura. Muy bien. Quería comentarles eso, muy bien. ¿Alguien tiene prendida la cámara? Por favor, la apagamos. Gracias. Creo que es Juan Camilo. Por favor, apagamos su cámara. Juan Camilo, gracias. Muy amable. Preguntas, muchachos. Ahora sí viene la sesión de preguntas. Los escucho. Pregunten, levanta la mano, profe, tal cosa. Ahí queda de todas maneras la grabación. Se pueden fundamentar más en los CIPAS que haremos en las respectivas horas y con el ingeniero Hermes. Entonces, a ver, Joan Manuel, lo escuchamos. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Bien, sí, señor, cuénteme. Ingeniero, tengo una pequeña inquietud regresando a los operadores, división entera. Sí. Lo que pasa es que yo cuando ejecuto, por ejemplo, 5, división entera 2, pues él me toma 2, porque el resultado es 2.5, pero toma la parte entera que es 2. Exacto, sí, señor. Pero si yo le coloco negativo al 5, o sea, menos 5 división entera 2, ya el resultado no es menos 2, sino menos 3. Mi pregunta es si mi afirmación es correcta. Si los valores son negativos, ¿es lo que hace es aproximar a la siguiente parte entera? Sí, sí, señor. Ah, correcto, entiendo. Sí, sin embargo, usted puede coger eso y manejar una función para que no tome, no has dicho, construirlo de tal forma que no se lo redondee. Pero lo que usted dice es cierto, sí, señor. Ah, bueno, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más preguntas hay, muchachos? A ver. Por ahí levantó la mano. Milton. A ver, Milton, lo escuchamos. Ingeniero, compañeros, muy buenos días.
Buenos días. Para las bibliotecas, las encontramos, o cómo hacemos como para encontrar las bibliotecas. ¿Para ¿Dónde las podemos bibliotecas o librerías? Correcto, librerías, qué pena, librerías. Las librerías, cuando en la misma página de Python, espere a ver si les tengo aquí la ruta. En un momentico, se las voy a publicar acá. En este link que les voy a compartir, pueden encontrar todas las librerías, aunque hay otros sitios más, pueden encontrar todas las librerías y explicaciones de cómo se utiliza. Por ejemplo, ahí le mandé con el que vimos del Data Time. Ahí, en ese que les acabé de enviar, encuentra todas las librerías. Ahora, si quiere profundizar, ya en YouTube hay, digamos, sitios, redes, donde los cuales hablan del manejo de diferentes formas de utilizar las librerías con ejemplos. Entonces, con ese orden, ustedes pueden mirar cómo funcionaría la librería y cómo implementarla. Yo hice este ejercicio un poco más complejo, más no quiere decir que ustedes tienen que entregarme la tarea, lo mismo al ingeniero Hermes, a nuestro grupo de tutores, entregarlas con funciones. Es si alguno es cacharrero en desarrollo y dice, yo, profe, me gusta cacharrear y meterme, yo sé que aquí hay varios y me gusta meterme fuerte, quiero hacerlo con una función si se encuentra, así como hicimos ahorita con el de DatTime, para hacer la función. Pero si no la quieren hacer, pues utilicen lo visto y se acabó. Y funciona y se les calificó igual. Si le va bien, 5, entonces no tienen ningún problema. ¿Quedó claro, Milton? Ok, ingeniero, sí, claro. Otra cosa, dígame, no, porque es que no, bueno, diga la pregunta y después sigue Marisela. Dígame, Milton. es que el chat no me sale, entré con el correo institucional, no sé qué pasaría. Ah, en el chat no salió. Espérese, los publico. Se los va a complicar por el canal de Teams. Ahí se los comparto. Ok, ingeniero, será todo, entonces, muchísimas gracias. Ahí por el canal de Teams, por el grupo Teams, que usted pertenece al grupo Teams, ahí debe estar. Si no me avisa y me manda un correo y se lo reenvío por ahí. ¿Listo? Listo. Marisela, por favor. Muy buenos días, tutor, compañeros. Buenos días. Tutor, yo tengo una pregunta más a las condiciones a las como características que exige el Visual Studio a la hora de instalarlo. ¿Debo tener algún tipo de características en el computador para que el programa me corra y pues no vaya a tener problemas a la hora de empezar a utilizarlo? No, mira, Marisela, el Visual Studio Code es muy liviano. O sea, es un lenguaje, ni de desarrollo muy liviano. ¿Por qué? Porque yo lo he trabajado en equipos con, digamos, con cierta memoria y procesamiento muy limitado y funciona. No creo que tu máquina que trabaje sea tan limitada, no. Si, ¿ya lo probaste o no lo has probado? ¿O no lo has instalado No, todavía? no lo he probado, No, eso pero no sé Si te funcionó el PCInt requiere cierta característica. El PCI me imagino que te funcionó porque hiciste la tarea número 2. Entonces, Sí, por ese señor. orden no creo que te afecte. Cualquier duda, de todas maneras, me escribes a mí o al ingeniero Hermes si tienes alguna duda sobre ese punto. ¿Correcto? Pero yo pensaría Ok. que no. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, por favor? Levantan la mano, por ahí veo a alguien más. Juan Camilo creo que tiene la mano levantada. A ver, Juan Camilo, ¿ya puedes bajar la mano, Marisela, por favor? A ver, Juan Camilo, que tiene la mano levantada. Listo, creo que Juan Camilo no. Hay otro que tiene. Angie Tatiana. ¿Dónde es con mi asistencia? Ah, la asistencia ya la tomé por ti, entonces no se preocupe, Juan Camilo. La asistencia ya quedó tomada por ti. Sí, que sí que está inscrito. Sí, ya quedó ahí en la asistencia, Juan Camilo. Ahí quedó en la asistencia. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, me parece, en la reunión.
No sé si el ingeniero Hermes tiene algo que complementar a comentario, observación. Ingeniero, muy buenas tardes, buenos días todavía. Veo que el ingeniero Hermes está en sala, no sé si está ocupado porque estamos en otro evento y a propósito estamos en las clases espejo. Yo les mandé un correo, pero como se nos cruzaba, pues no les mandé la invitación al fin porque se nos cruzaba con la web. No sé si algunos habrán asistido, son muy importantes. En la próxima encuentro de las clases espejo de algoritmos, espero que asistan todos. Esto es muy bueno para su proceso, les crea cierta lógica, ciertos elementos. Es más que todo la parte algorítmica, no es de Python, sino de lógica, de algorítmico. Entonces es importante. El ingeniero Hermes está disponible, no sé, lo veo por ahí, No, pero él no está en sala, profe. no es que aquí lo pensé que lo veía, pero son los del grupo. Listo. Muy bien. Juan Camilo tiene la mano levantada todavía. Ya la puede bajar. Listo, estimados estudiantes, espero que hayan aprendido, que pongan en práctica todo lo visto. Estaremos pendientes por los diferentes canales de sus inquietudes. Empiecen como lo hicieron la tarea anterior, que lo hicieron muy bien, participaron de una forma muy buena, adecuada. No dejen a última hora la participación en el foro. Recuerden que no es simplemente hacer un documento y ponerlo ahí, sino que la interacción en los trabajos es fundamental. Nosotros observamos eso. Entregar todo por el entorno de evaluación, tanto el trabajo colaborativo como el trabajo individual, seguir los lineamientos de la guía, tal como lo dice, utilizar el documento en las normas APA, el que lleve liderazgo, pues tratar de hacerlo de la mejor manera. Adicionalmente, si alguno en el grupo de pronto está en el grupo y llama a sus compañeros al trabajo y no participan a tiempo, pues hace obviamente toda la actividad solo, como se habló en la anterior tarea, pero los demás pues serán afectados porque pues si no trabajaron en el grupo, en la parte colaborativa, pues la nota les va a bajar. Por eso es tan importante ese punto. Ya, Joan creo que levantó la mano, ¿lo escucho, Joan? Ingeniero, discúlpeme, sí, qué pena que su merced ya estaba cerrando, ingeniero, es que quería aprovechar para preguntarle que pues, yo quería participar del evento de Spotex, pero cuando fui a pagar el recibo, me dijeron que no, pues que no leía Usted el fue el que, código. usted fue el que me mandó un correíto, creo. Sí, Ya, sí, señor. ya, Sí, ya sí, lo mandé al ingeniero Juan Francisco, si quiere comunicarse con él. ¿Usted en qué zona está? ¿En qué zona? Bogotá. sí, señor. En el José Acevedo y Gómez, el ingeniero Francisco, yo le escribí a él, que eso es de esa sede, y ya le envié el correo al que nos responde del tema para que le dé su solución, porque el tema de Spotex es bien interesante. Yo voy a estar, muchos directores, tutores, viajamos pues yo no lo voy a hacer por otras actividades, a Barranquilla, pero aprenden mucho. Ojalá puedan participar todos en Spotex, es muy bueno, hay muy buenas conferencias. Los que se inscriban me parece excelente que lo hagan, es muy bueno, es una retroalimentación muy buena para ustedes. Muchas gracias, Joan, que me hizo Gracias. acordar del tema. Entonces, esté pendiente, si no vuelve y me escribe el lunes, a ver qué pasó, y vuelvo y le escribo al ingeniero Francisco, ¿correcto? Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, muchachos, que pasen muy buena tarde, que revisen después el video. Yo se los publico de aquí a lunes, a más tarde en la mañana queda el video con toda la explicación para que no simplemente soy el único canal, en YouTube hay cantidad de información, en los CIPAS que hagamos nosotros con el ingeniero Hermes van a ser muy buenos, pregunten, aprovechen esos CIPAS, creo que él hace 2, no sé cuántos irá a hacer ahorita, creo que son 2, y los aprovechen para que refuercen su actividad y la saquemos al otro lado. Entonces, que pasen muy buena tarde y muchos éxitos. Voy a detener la grabación. Gracias. Gracias. Feliz día.